Ah, Pilarcita Posner. Está grabando ya. Bueno, es saludo afectivo. Está grabando. Voy a cortar, porque si no tengo que editar mucho. Y además acá dice que es Rodrigo Sí. Mendoza. No dice Lourdes Mendoza. Dice Rodrigo Mendoza. Todo mal. ¿Cómo estás, Buenas Lourdes? noches, maestra Posner. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda usted? Bien, gracias. Muchas gracias. Lourdes, va a entrar nuestra colega compañera María Verónica, que es otra que la otra María Verónica. Las dos se llaman igual, no de apellidos, pero en el WhatsApp yo la tenía de otro modo. La vas a encontrar luego, mañana se va a comunicar contigo. Ella sí tiene los trabajos en plataforma y no es la otra María Verónica, que es la facilitadora del grupo de ATPs, del curso de ATPs. ¿Sí? Entonces, esa María Verónica no estaba en el WhatsApp y es la que decía, pero yo no recibo los días que hay café. Entonces, hace un rato me escribió, se va a subir, probablemente hoy no presente nada,
pero ella tiene todas sus actividades subidas, estuve mirando. Así que la próxima vez está dispuesta a arreglar su situación y presentar lo que haga falta. Acá dice que tienes un ancho de banda muy corto, muy bajo. Cuidado. ¿Sabes? Hoy tenemos el internet muy malo por muchos lados de la República. De hecho, la maestra Ruth me envió su... ¿Tú le pones esto, un cable? Sí, tengo aquí, pero ha estado fallando bastante. La maestra Ruth me mandó su trabajo porque me dice que está pésimo su internet y le digo, oye, yo le he batallado todo el día. Qué Así que bárbaro, esperemos. qué bárbaro. Sí, Eh, y Silvia me avisó también que está dando ese diplomado de admisión para 400 personas y que ella va a entrar muy sobre la hora. Así que esperemos que sí. otros puedan entrar y dejemos a ella en la ubicación hacia el final, aunque no me acuerdo qué sesión tenía ella, qué temática, no recuerdo ahora. Pero ya que estamos aquí, Lourdes, con esto, la idea sería plantear para el miércoles que viene una revisión, a ver cómo escribimos la consigna, una revisión de los dos módulos, de los dos módulos de gobernabilidad pedagógica, ¿sí? Del 1 y del 2. Y lo que yo quiero preguntarles es algo así como esto. Mira, Lourdes, si tú tuvieras que privilegiar el principal cambio que tienes que hacer en tu ámbito de trabajo, ¿con qué está vinculado? Por ejemplo, yo quiero saber si para ellos lo primero que hay que cambiar es el trabajo colaborativo, pero no lo sé plantear bien todavía la consigna. El trabajo colaborativo, no sé cómo plantearla, pero que les permita armar un puzzle, un rompecabezas de qué han aprendido sobre gobernabilidad pedagógica desde sus reflexiones y desde sus prácticas y desde las posibilidades que se ven para hacerlo también a futuro. No solo lo que ya han hecho, sino lo que están visualizando hacer, porque puede ser que todavía no lo hayan podido hacer. ¿Tú me escuchas, Lourdes? Te escucho Ah, bien. Me iría ok. un poquito más atrás, me iría un poquito a identificar en lo personal qué prácticas muy concretas tengo que movilizar o he movilizado. Y va desde lo más simple, que es, por ejemplo, tener una agenda pedagógica en donde le doy el espacio a esas actividades. Ah, me parece. Hola. Escríbelo ahora mismo, que nos Sí, vamos a olvidar. sí. Adonia, buenas noches. Verónica, buenas Buenas noches. noches, doctora. Qué bueno Buenas verte. noches. Bien, que decías que tenías mal internet. Verónica, no te Hola, vemos. gracias. A ver, Vero, si podemos activarte el sonido. Ahí estás. Qué bien, Vero. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Qué confusiones hemos hecho, ¿eh, Vero? Tenemos 12 M Verónicas y 12 M Verónicas así y así. Gusto de tenerte aquí. ¿Cómo has estado, Adonia? Gracias. Muy bien, gracias, doctora. ¿Cómo te pareció el taller, el café último del grupo Desaprender? Oh, estuvo muy interesante. Qué potencia, ¿no? Sí, sí, se nota que revisaron muy bien los textos a profundidad y los adaptaron muy bien y adoptaron también muy bien. Exactamente. Es el mejor grupo que hay. A ver qué dice Adonia.
Ah, me entendiste. Pero de verdad, profundizaron muchísimo. Yo estaba, después les vamos a pasar ese video de un café de un grupo que se llama Desaprender y las reflexiones que tienen, porque lo voy a poner en otros cursos, como una manera de retomar reflexiones de otros docentes, ¿no? La verdad es que ese fue un grupo particular muy grande, ¿sí? Por una propuesta que se hizo en una entidad estatal y nosotros estábamos, les comento, muy decepcionadas porque no terminó participando las 60 personas del grupo. Entonces casi llorábamos las coordinadoras. Pero resultó ser que las que sí se quedaron son unas personas que estudian, reflexionan y proponen. Hoy me escribió una que tiene un formato para hacer de una retroalimentación y que me lo quiere proponer. No paran de proponer. Y Adonia me está acompañando de facilitadora académica y Silvia también. Así como en otro grupo está la María Verónica Guerrero Hernández, que teníamos la confusión con esta nuestra María Verónica, pero este grupo, la verdad, miren, es cuando vieron cuando el efecto Pigmalión, nosotras las coordinadoras ya estábamos decepcionadas y el grupo, por suerte yo no estaba del todo decepcionada. Sabía que esa inscripción medio masiva a lo mejor no corresponde con la necesidad de la gente y lo que puede responder. Y yo creo que tiene que ver con eso. Se los cuento porque es un tema de formación de gente en servicio. Hicimos un balón preferencial para toda una zona, 2 o 3 zonas de una entidad estatal y la gente se anotó porque era barato, pero no porque tenía ganas de estudiar. Entonces las coordinadoras estábamos casi que llorábamos. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora Pilar, maestra ¿Cómo has Lourdes, estado? maestra Donia, Hola, maestra buenas Ruth, maestra noches. Ver, buenas noches, ¿cómo están? Ahí Qué gusto tenemos a saludarles. la amiga María Verónica. Muy bien. Tenemos 2 Marías Verónicas y entonces hemos estado haciendo unos líos, sobre todo yo. Eh, le hablábamos a una, le hablábamos a las dos, pero no, le hablábamos a una, pero le hablábamos a las dos, y cuando le hablábamos a las dos, le hablábamos a una. Así que les quiero decir que hemos cometido algunos errores, u horrores, pero lo que quiero decir es que creo que te lo compartí, Verónica, a ti hoy, no me acuerdo, el video de ese café pedagógico. Y antes de que llegue Silvia, que está terminando un diplomado de 400 personas que le adjudicaron, y ya estaríamos todas, eh, quiero comentarles algo que tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con este grupo, que ya va terminando Gobernabilidad 2, que muchas de ustedes, todas ya completan 120 horas de seminarios, todas terminarían el diplomado. ¿Me pueden decir sí o no? Levante la mano la que ya termina el diplomado ahora. Adonia, ahí está Silvia. Adonia, ¿quién más? Verónica, ¿tú? Tú no. ¿Te faltaría un curso? Sí, Claro. me faltaría uno. Uno te faltaría. Pero les quiero decir que lo que, por lo menos Adonia y Silvia, que ya estás entrando, lo que me pareció, lo que tengo como hipótesis del café 3 de desaprender, es que cuando la gente se involucra, de verdad llegamos a armar una comunidad de aprendizaje. Lo que pasó el otro día, por la profundidad con la que se involucraron y que dialogaban entre ellas, eso es una comunidad de aprendizaje, no una red de aprendizaje. Había mucha escucha activa, había mucho estudio y profundidad, mucha capacidad de reaccionar en el momento al presentar, y yo me quedé como 2 horas sentada
después que cerré el café, pensando todo lo que había pasado y volví a pensarlo y volví a escucharlo ahora que está el video, ¿no? Con esto quiero decirles que en estos, mucha gente de ese grupo, algunos lo dijeron públicamente, otros me habían escrito a mí, tuvieron COVID. Y entonces algunas decían, yo aproveché el COVID para releer varias veces. Y nos daba mucha ternura y mucha alegría de esa capacidad de resiliencia, ¿no? De que no le pegó tan fuerte, pero además leían un texto sobre asertividad y comunicación. Dice, pero a mí el texto me servía para hablar con la gente que estaba del otro lado de la puerta y me dejaba la bolsita con la comida, para decirle que se queden tranquilos, que esto, que lo otro. Y eh, me asombraba cómo se lo hicieron propio ese texto, ¿no? Como hacía cuando Adoña hizo ese curso, le gustaba mucho el desaprender de ese autor, que a muchos decían lo mismo. Pero lo que quiero decirles que así que yo estoy asombrada de la potencia que puede tener el estudio y compartir reflexiones aún online para generar una comunidad. Estoy como, ay, se puede. Nada más que mi sorpresa les quiero compartir. Así que eso, maestras. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas Hola, noches, Silvia. doctora. Después de 400, ¿cómo has quedado? Ah, cansadísima, cansadísima. Aquí estoy, por eso si me ven con ojeras. Mucha gente. Mucha gente. Ojalá que no se corte. Acá muchos dicen que hoy hay bastante problemas de internet en México. Algunas Sí, tuvieron problemas. ayer y Eh, hoy, ayer y hoy, sí. ayer y hoy ha habido problemas. Yo ayer tuve conferencia con Tijuana y Ensenada y estuvimos como 3 horas en la noche y ningún problema. Pero a lo mejor es por entidad estatal también. Entonces, dándoles muy buenas noches y preguntándoles cómo están, le cedo la palabra a la facilitadora académica, la señora Lourdes Mendoza. Pues buenas noches, compañeras. Un gusto volver a verlas. Tengo muy mala recepción de internet, espero no me traicione mucho. Y bueno, pues agradecerles primeramente la solidaridad mostrada hacia la maestra Pilar hace 8 días, que justo pues esta pandemia nos ha golpeado muy fuerte, ¿verdad? Y eso es parte de la realidad y parte de lo que tenemos que reconocer en lo que estamos haciendo, y por eso me parece tan importante y valioso que estemos aquí, pese a todas las situaciones. No veo a la maestra, ya me dijo que iba a estar, también una situación muy difícil que ha pasado, pero que agradecemos, ¿verdad? Y bueno, la dinámica de este café, para las que se van incorporando, hay un tiempo de participación de 12 minutos como máximo para hacer una presentación que se les dio anticipadamente, y también un orden en el que van a participar, y que bueno, en este caso la maestra Silvia, la maestra Verónica, la maestra Lupita van a poder entender un poco el contexto de este interesante módulo, estos 2 módulos que cursamos, el 5 y el 6, porque básicamente es un recuento del módulo y una reflexión con la práctica. Entonces, sin más, pues dejo el abierto a la que le tocó la primera parte de la presentación. Era la 4, ¿no? Iniciábamos con la 4, Sí, con la sesión 4. iniciamos con la 4. Rosa María hoy no puede estar, sí, pero había otra persona con la sesión 4.
¿Quién la tenía? 4. Teníamos 2 porque sabíamos que... ¿Alguien tiene la 4, maestras? Lourdes, ¿No? ¿cómo empezamos? ¿Quién empieza? 4, O el 5. 5. Ok. Sí. Si no hay nadie de la 4, empezamos con la 5 y Ok. si llega la maestra Rosy, la incorporamos. No va a llegar. ¿Sí? ¿Quién tiene la 5? Yo tengo la 5. Ok. Adelante. Adelante entonces, Silvita. Adelante, maestra. No es Voy a necesario compartir. ponerse los 12 minutos. Ok, voy a compartir pantalla. Muy bien. No sé si ya la pueden observar. Sí, querida. Ok, Ya, bien. maestra. Falta que Ok, la pongas sí, ahí. grande. Ahí está. Ahí Muy está. bien. Bien, a mí me correspondió hacer un análisis y síntesis de esta actividad número 5, en la cual pues prácticamente nos lleva de la mano hacia ese proceso que la doctora Posner ha comentado en sus lecturas y que también en alguna otra ocasión hemos leído con Perrenoud, que es hacia la práctica, la reflexión y bueno, lo que él llama la práctica reflexiva, ¿no? Y otros conceptos más. Y bueno, aquí cuando nos dice uso de la información, anticipación y resolución de problemas, aprender a pensar fuera de la caja, precisamente para ir más allá de lo que cotidianamente hemos venido haciendo. Sobre todo, yo lo analizo a partir de la función que tengo ahorita, que es la supervisora, sin desapegarme desde cuando fui docente, cuando fui directora, que son prácticas que me permiten a mí entonces centrarme en algún momento determinado y no salirme de ese espacio. Quiero hacer nada más una breve reseña de la temática y me voy a las preguntas que plantearon dentro de la instrucción que nos dieron. Cuando hablábamos de esto precisamente, aprender a pensar fuera de la caja, pues leímos varios textos de varios autores y dentro de estas informaciones precisamente una que me pareció muy importante volver a rescatar es darle esa importancia a la información que tenemos. Y información que muchas veces nosotros no analizamos y a partir de que no analizamos, no reflexionamos, pues entonces no buscamos alternativas de solución que sean apegadas al contexto, que sean apegadas a la situación actual y que sobre todo consideren a todos los actores educativos que en ese momento intervienen para ver qué podemos hacer a partir de la situación que se presenta. Como supervisora, pues tenemos muchas informaciones en las escuelas que tenemos a nuestro cargo, en nuestras zonas escolares, y dejar precisamente, ya me estoy adelantando a la pregunta, de hacer y pensar que esta función es como para venir a descansar ya después de un trayecto de la práctica laboral en donde pasamos por docencia y por director. Y bueno, asumir que tenemos que visitar las escuelas, sistematizar toda esa información que existe desde la parte de la evaluación propiamente de los aprendizajes, desde los procesos que se dan al interior de las escuelas y desde los resultados que hemos venido obteniendo. Considerarlas como herramientas de gestión para entonces poderlas sistematizar y poder plantear verdaderos proyectos y propuestas de mejora. Tenemos espacios muy importantes, por ejemplo, aquí en México, el Consejo Técnico Escolar, y que no hemos valorado muchas escuelas y quizás también desde nuestra parte de supervisores, no hemos valorado ese tiempo en el que tenemos oportunidad de poder comentar, reflexionar en colectivo y legitimar pues toda esa información que se ha recabado, ¿no? Y bueno, las fuentes, pues aquí están los procesos diversos que se dan en las escuelas, no solamente en la evaluación, sino incluso en temas como la convivencia escolar y otras cuestiones que sabemos que permean al interior del centro educativo y donde todos somos parte importante, desde el alumno, los profesores, los padres de familia, la misma comunidad, todo nos proporciona información. Y bueno,
información que nosotros rescatamos de las evaluaciones diversas que en este momento, en este caso nosotros aplicamos aquí en México, y que tenemos que aprender a entender que debemos partir de un proceso de autoevaluación, de un diagnóstico de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, y entonces poder reorientar esos procesos educativos para entonces asumir resultados que sean producto de una mejora en nuestra práctica docente, en nuestra práctica directiva y en nuestra práctica de supervisión. Déjenme avanzar con la diapositiva. La autoevaluación, un concepto, autoevaluación y autonomía curricular, dos conceptos muy importantes que nos permitirían avanzar en este trayecto de formación en cada una de las escuelas a partir de nuestras particularidades. Pero para eso tenemos que pasar tanto directores de escuela como supervisores y otras autoridades que existan, en este caso en telesecundaria, los jefes de sector, de un enfoque administrativista y asumir el enfoque pedagógico, académico. No pensar que nuestra función es únicamente para estar gestionando cuestiones organizativas o administrativas. Y en este caso, ir adecuando todos esos procesos que no se están llevando a cabo de manera correcta y ser parte, ser actores precisamente de diversas situaciones como los consejos técnicos en las escuelas y no alejarnos de esas prácticas que pueden entonces colaborar y coadyuvar a una mejora del aprendizaje. Algunas herramientas principales, o sobre todo lo que tenemos nosotros que hacer desde el papel que nos toca, es asumir que la autoevaluación es un proceso indispensable que tenemos que empezar a hacer con seriedad y reconocer en dónde estamos, qué hemos dejado de hacer, qué podemos mejorar. Para eso, utilizarlo con lo que contamos y que no utilizamos, como son los procesos, los resultados educativos y los diversos recursos que hay en las escuelas. Tomar la información de todas aquellas, en este caso, elementos en los que podemos nosotros recabarla. Y bueno, llevar finalmente a una práctica reflexiva y argumentativa de lo que estamos haciendo en nuestro quehacer docente. Y había unas preguntas ahí que en este caso asumí como parte de una conclusión general. ¿Qué no se vale más hacer? Desaprovechar desde mi función los espacios de consejo técnico para una verdadera reflexión y análisis de la práctica directiva, docente y del propio supervisor. Obviar la autoevaluación como parte del proceso de mejora continua, es decir, no realizarla, no llevarla a cabo. Asumir, por ende, un liderazgo, dejar de asumir un liderazgo autoritario sin delegar responsabilidades, aprender a delegar en este sentido. Asumir la autonomía de gestión escolar, dejarla de asumir únicamente como el dejar hacer. En este caso, en muchas escuelas, cuando empezó a trabajarse el concepto de autonomía de gestión, muchas escuelas lo entendieron en el sentido de que cada una podía tomar sus decisiones, incluso decisiones hasta de organizar sus propios horarios. Entonces, asumir la autonomía de gestión escolar desde el punto de partida que tenemos nosotros que comprometernos con una mejora de los aprendizajes, pero que también podemos tomar nuestras mejores estrategias a partir de la situación particular que tenemos dentro de nuestras escuelas, que no todas somos iguales y tenemos particularidades que tenemos que tomar en cuenta, incluso en cada salón de clase. ¿Qué no se vale más hacer? El dejar de profesionalizarnos, ¿sí? Esto es muy importante porque a veces, pues todas las actividades personales, profesionales, pero lo que no es válido es que asumamos que no vamos a seguirnos profesionalizando simplemente cuando a veces se nos dan las oportunidades y llegan los momentos de poner en práctica, por ejemplo, ahorita con la pandemia, muchas habilidades que habíamos quizás dejado de hacer y que en tiempos en los que estamos implican grandes retos y muchos decimos, pues no se puede hacer y pues bueno, dejamos todo a las autoridades escolares sin que nosotros mismos busquemos las estrategias para poder establecer compromisos, por ejemplo, ahorita con los aprendizajes de los alumnos a distancia, con la forma en cómo hacemos llegar la información. Entonces, esas prácticas son las que yo considero que no se vale más hacer en esta diapositiva. ¿Qué tendría yo que reincorporar o reaprender? En este caso, la práctica reflexiva, asumirla como parte de un proceso continuo
de una habilidad que tiene que ser permeada no solamente en mi persona, sino también dentro del colectivo que está a mi cargo. La escucha atenta, no solamente hablar y dar por sentado que yo soy la persona que tiene la autoridad, sino saber escuchar a las demás personas que forman parte en este caso de mi zona. Un liderazgo asertivo, valorar la formación, el desempeño ético, sobre todo en este tiempo, ¿no? Y el aprendizaje continuo. ¿Qué impacto o posibilidades tuvo el material sobre mis prácticas? Me permite darme cuenta que tengo que seguir profesionalizándome, que tengo que, como alguna vez mencionó la doctora, entre más leo me doy cuenta que sé menos. Y eso me abre un abanico de posibilidades y a veces quisiera leer y saber de todo, pero pues es imposible y tengo que aprender a organizarme en cuáles son las temáticas que más, en este caso, necesito y requiero para poder apoyar en un momento determinado a las personas que están en mi círculo laboral. Mejorar mis habilidades directivas y pues bueno, asumir que la investigación es importante. Mucha información en las escuelas, pero que no se sistematiza y que por lo tanto no podemos buscar nuevos enfoques de cómo resolver esas problemáticas que se presentan al interior de las escuelas. Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿cómo lo estoy incorporando? En mi práctica, pues a seguir asumiendo mi propia formación continua. Priorizar temáticas que me hace falta fortalecer en mis competencias directivas, pero también las docentes, porque no puedo olvidar yo como supervisora que tengo que apoyar a los profesores en el salón de clase en sus prácticas pedagógicas, en sus prácticas de evaluación, en sus prácticas de planeación didáctica, ¿sí? Valorar la información que las escuelas generan en los distintos procesos para poder sistematizarla y decir qué es, y poder distinguir qué es lo que más hace falta en un centro educativo y que yo puedo orientar y darle seguimiento. Mejorar mis competencias comunicativas, mis habilidades personales, interpersonales y mis habilidades grupales. Ya como conclusión, habilitarnos hacia la profesionalización constante implica asumir el compromiso hacia una mejora de la educación, desde el ámbito en que nos compete hacerlo, docente, directivo, supervisor. Desde esta última función, la del supervisor, implica mayor responsabilidad. No es una etapa de descanso, sino más bien debemos asumirnos como agentes del cambio en toda una zona escolar. No solo en nuestra propia formación, sino también con la firme convicción de que podemos contribuir en la formación, actualización y capacitación de los demás profesores de la zona. Ser líder pedagógico y no solo administrativista. Asumir los cambios con empoderamiento académico, pedagógico, organizativo y hoy en día en el manejo de las tecnologías de la información con fines educativos. Y pues con eso concluyo mi participación. Muchas gracias, Silvia. Una sola acotación, permíteme, Lourdes. Cuando tú tomas el trabajo, los autores no son de Lich y Yáñez, es Pedro Ravela. Ah, ok, sí. Cámbiale eso. ¿Y este material ya lo subiste a la plataforma? ¿Ya? Ah, ok. Ah, bueno, sí, la presentación me refiero. La presentación no la he subido. Ok, luego la suben, sí. La sube todo el mundo. Pero el secretario de Educación de la Federación era de Lich y el subsecretario era Yáñez, pero el autor es Pedro Ravela. Ok. Nada más que eso. Muy bien, muchas gracias. Lourdes, no sé tú. Gracias, maestra Silvia. Gracias, buen recuento, ¿no? Nos hizo, ahora sí que recordar todo el contenido y tiene mucho sentido, ponemos a la luz de nuestra propia práctica, que creo que es lo más productivo. Bien, ahora Donia y la maestra Ruth tienen la participación con la actividad 6. No sé quién gusta empezar. Maestra Donia. ¿Gusto yo, maestra? Adelante. Déjeme presento pantalla. Sí, adelante.
Bueno, me comentan si sí se ve. ¿Sí se ve? Se ve. Ok, Solo falta que lo pongas en eso. Muy bien. ahí está. Bueno, me tocó la actividad número 6 y bueno, retomo esta parte de las preguntas de análisis sobre qué hay que incorporar o reaprender. En esta parte retomo el texto de Michael Fullan sobre las características de un líder sensible al matiz, donde nos señala esta parte de aquellos que son superficiales y aquellos que están atentos al detalle, ¿no? Siento yo que eso es algo que debo incorporar. En esta parte donde nos menciona sobre, bueno, la vista general y la vista particular que se puede tener de una situación, además de el tener esta actitud abierta como líder sensible precisamente a este matiz y al contexto, además de poder considerar estas dimensiones en nuestro actuar que menciona aquí el autor sobre, bueno, la determinación conjunta, la adaptabilidad y considerar también la base cultural o el modelo ya que mencionaba. Además, esta construcción de líder sensible al matiz, bueno, tener esa idea o ese descubrimiento en el momento preciso hacia una problemática, ¿no? El decir, ya supe cómo empezar o por dónde entrar a una situación y bueno, algo que me llamaba mucho la atención de este texto era que nos decía el líder no copia, sino que adapta ejemplos de éxito y entonces los aplica, no los adapta a su contexto y a todo esto. Pero además, no nada más lidera, sino que también aprende sobre la marcha, ¿no? Siento yo que eso es algo que se tiene que Muy bien. voy a incorporar. También, bueno, esta parte de qué realmente es el matiz, porque igual cuando yo leía el texto y decía, bueno, ¿y a qué se refiere? Y bueno, nos decía aquí que es esa parte de conectar las fuerzas que nos llevan hacia el éxito, donde no debemos hacer esta parte de copiar, sino de apreciar cómo se logra, ¿no? En la práctica. Y también, bueno, nos dice aquí que es esa parte de aprender y entender que hay muchas formas de llegar a una solución, ¿no? Dependiendo de ese contexto en particular. Hay muchas y pueden ser válidas, pero tenemos que encontrar la que sea más pertinente, ¿no? Y bueno, esta parte también nos lleva a adaptarnos y esa adaptabilidad que nos dice ahí nos lleva al aprendizaje profundo, que es otro tema que viene dentro de esta sesión. Y el aprendizaje profundo, bueno, pues es parte de lo que nos mencionaba, que este líder, que también considero que debo de incorporar, es formar a los estudiantes, buscar una educación que se centre en las 6C, como nos decía aquí, ¿no? En esta parte del carácter, la ciudadanía, la colaboración, la comunicación, la creatividad y el pensamiento crítico, para que realmente sea un aprendizaje para la vida, ¿sí? Y que este aprendizaje, bueno, pues se puede emplear a través de las nuevas pedagogías que mencionaba también en el texto. Y bueno, estas nuevas pedagogías son estas alianzas que se hacen de aprendizaje, las prácticas pedagógicas, los ambientes de aprendizaje y el apalancamiento digital, que bueno, actualmente este punto en especial, el apalancamiento digital, ha cobrado mucha relevancia, ¿no? Por la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, esto, bueno, nos menciona también parte del texto, ¿no? Que se pretende con ello, pues, tener el desarrollo de estas nuevas pedagogías para que precisamente se logre ese aprendizaje profundo. Y bueno, ¿qué impacto o posibilidades tuvo el material sobre mis prácticas o sobre las prácticas? Bueno, creo yo que en esta pregunta que nos hacían en la actividad es fundamental, ¿no? El ayudar
a tener estas prácticas de aprendizaje profundo y de inclusión, escuchando e interactuando con el grupo, con los docentes, con los directivos que trabajo, estas problemáticas que aquejan a las escuelas, a la propia zona, ¿no? Identificarlas, ser más empático también en algunas situaciones, porque bueno, el contexto donde yo laboro es rural, altamente marginal, y bueno, en esa parte entra esta situación de ser empático y centrarnos en objetivos claros, no tener una dirección muy establecida, porque precisamente esto nos va a llevar a crear esa cultura de la responsabilidad dentro del grupo y además que la podamos proyectar hacia la comunidad, hacia ahora sí que a nuestras autoridades, ¿no? Y bueno, otro tema que venía dentro de esto y que también considero que tiene un impacto es cómo otros lugares han hecho uso de las tecnologías y que bueno, a nosotros se pudiera implementar a lo mejor a nivel micro, bueno, con nuestra zona, pero bueno, depende mucho de otros factores, ¿no? Pero es el proyecto Ceibal, ¿no? Esta parte. Adonia, este proyecto Ceibal que se hizo en Uruguay, hay que pensar que Uruguay tiene una población de menos de 4 millones, prácticamente lo que algunas entidades estatales tienen en México, ¿verdad? Y en este proyecto Ceibal estaba involucrado Fulan, por eso los dos se cruzan y por eso también aparecen estos dos textos en este módulo 5. Quería comentar eso, ¿sí? Claro. Una cosa que se hizo en Uruguay, pero tiene un tamaño de población relativamente pequeño, ¿verdad? Así es. Y bueno, algo que rescato de este proyecto es esa parte de aprender a partir de la información. Y bueno, nos decía ahí que este proyecto lo que buscaba era precisamente eso, ¿no? Dotar o acercar a la comunidad, a los estudiantes, a todos, a este acceso a las tecnologías, ¿no? Si bien, como nos dice aquí, las tecnologías por sí mismas no van a modificar la realidad educativa, pero sí van a apoyarla, van a aportar algo importante, y aquí no es tanto el tener en sí el acceso a una computadora, sino cómo empleamos esa computadora, ¿no? Y eso es lo que nos menciona aquí, y más adelante también lo retoma con el uso de las TIC. Y bueno, nos decía aquí también esta parte del proyecto resalta el rol del docente, ¿no? Es primordial tanto la perspectiva pedagógica como el rol del docente. Y entonces, al considerar esto, viene pasar del uso de las tecnologías de la información a precisamente hacer este uso, pero para que sean hacia el conocimiento, ¿no? En estas claro, tecnologías del aprendizaje, ¿no? Y del conocimiento. Entonces, nos decía, es ese uso consentido, ¿no? Significativo de las TICs. Y bueno, yo en mi contexto rural, como les decía, muy marginal, realmente el uso de las TICs es muy limitado. Pero bueno, retomando esta parte, creo que rescato esa idea de que no es tanto el aparato en sí, sino cómo lo estamos usando para generar ese conocimiento y ese aprendizaje. No, yo creo que eso es lo más relevante que retomo de este texto. Y bueno, la ventaja, como nos decía aquí, de hacer el uso de estas tecnologías de la información es que se puede aprender en cualquier parte, a cualquier hora, ¿no? Y con quien quiere, pero también podemos aprender a aprender, ¿no? Y esto es algo muy importante que yo retomo. Y también retomo esta parte de la enseñanza en línea o el e-learning que nos menciona aquí, donde, bueno, están involucradas las personas, la tecnología y los recursos del aprendizaje, ¿no? Y como nos decía, si el texto, si queremos pasar de estas tecnologías de la información, convertirlas a las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, pues entra esta parte, ¿no? De hacer este proceso de aprendizaje para del desarrollo y la adquisición de competencias
que se van a utilizar en un momento determinado y para aplicarlas en cierto contexto. No nada más aprenderlas por aprenderlas, sino realmente tienen un sentido. Y eso es lo que yo rescato de estas lecturas que nos mencionan, ¿no? Y que la tecnología favorece este acceso, pero también nos dota de herramientas para un nuevo contexto. Y bueno, ya dentro de estas preguntas de análisis, bueno, ¿cómo va la educación donde trabajo yo? Ya lo he mencionado un poquito. Y bueno, creo yo que ha sido inclusiva porque hemos tratado de abarcar el mayor número de estudiantes, aún sin comunicación, vía WhatsApp es lo que más se ocupa por acá, entonces se tiene que hacer ese uso de esa mensajería instantánea para poder realizar esa comunicación que se ha estado o que se ha visto afectada al no tener algo presencial. Ha sido profesionalizante porque todos hemos aprendido a poder llevar a cabo nuevas maneras de enseñar, nuevas maneras de comunicarnos. Ha sido desafiante también por las cuestiones de contexto, por las cuestiones de escuchar al otro y a lo mejor en esa parte de no estar de manera presencial, pero sí poder brindar ese acompañamiento que se requiere. Implica un reto muy grande. Yo lo comentaba, tengo 18 escuelas y la mayoría de mis escuelas no tienen comunicación. Entonces, los docentes se enfrentan a esto y eso me lo comparten a mí, pues se vuelve algo, pues ahora sí que de todos, ¿no? Como decía el texto, ¿no? De todos, la educación es de todos. Entonces, tenemos que irlo manejando. Y bueno, también ha generado espacios de reflexión en esta parte de las sesiones que tenemos en línea, donde podemos compartir también nuestras angustias, nuestros logros, y bueno, creo yo que se ha tornado diferente esta forma de trabajo en este tiempo. Y va muy relacionada con esta pregunta que nos dice, da un año de pandemia, creo yo, que se han modificado muchos paradigmas en donde hemos visto que la forma de trabajo ya no puede ser igual, ni va a seguir igual. Tenemos que poner esa atención al detalle, como nos decía. Se han establecido otros canales de comunicación donde tenemos que buscar la manera para poder estar presentes y no de manera presencial, por lo menos virtual. Se han establecido y priorizado estos canales de comunicación para poder realmente ser empáticos con el otro. Y bueno, algo que yo considero que es lo más relevante es que se ha modificado la forma de enseñar y de aprender de todos, tanto del estudiante como del docente, como yo, como ahora sí que como autoridad, hemos modificado nuestras formas tanto de enseñar como de aprender. Y bueno, ya para finalizar, retomo esta parte del proyecto Ceibal, precisamente nos decía, la educación no es el resultado del desarrollo, sino es una condición para poder alcanzar un desarrollo tanto en lo objetivo como en los bienes y servicios, como en lo subjetivo, que es la realización personal. Y bueno, con esto terminaría mi recuento de esta actividad 6. Muy buen trabajo. Muchas gracias, Adonia. Gracias, maestra. Interesante. Muy completo y seguramente ahorita con la participación de la maestra Ruth vamos a tener otra mirada, otra lectura, porque es lo que me encanta de esto, ¿no? O sea, un mismo texto, cada persona lo asimilamos, lo interpretamos de una manera muy propia y cuando juntamos pensamiento, pues se agranda. Entonces, escuchamos a la maestra Ruth. Sí, gracias, maestra. Maestra. Sí la comparto, maestra Lourdes. Muchas gracias por el apoyo que me dio todo el día. Okay, no se preocupe. Ya estaba lista. Sí, es que todo el estado se tuvo la caída del internet, pero bueno, aquí estamos.
Recuerdo que una de las instrucciones fue colocar un título en este recuento y yo finalmente puse qué implica la transformación escolar a distancia, porque es parte del sentido de la gobernabilidad pedagógica, repensar a la escuela incluso en estos tiempos de pandemia, incluso en estos tiempos donde no tenemos la cercanía y estamos en la no presencia de esa escuela. Dentro de ello, encontramos la visión del liderazgo y dentro yo de esta visión del liderazgo yo colocaba aquí algunas situaciones importantes, creo yo fundamentales que hay que retomar, partiendo de la educación o el contexto que tenemos en la educación y los entornos en los que estamos participando. En la zona donde yo estoy, la verdad es que somos 7 escuelas públicas y en este sentido quiero que sepan que las 7 escuelas estamos en una situación marginal, el contexto. Las 7 escuelas estamos catalogadas con alto índice de violencia. Yo cuando llegué, la verdad, a esta zona fue para mí algo impactante porque regularmente en otros centros de trabajo donde yo había estado, había diversidad de contextos y era muy difícil tener como la misma problemática. Y aquí cuando yo entro, me encuentro con que en efecto tenemos la misma problemática, pero también nos damos cuenta que cada escuela tiene sus propias deficiencias. Esto exige un nuevo tipo de líder. Habría que ser muy valientes para romper esos paradigmas y buscar esa visión del nuevo líder, ¿no? ¿En qué consiste ese líder? Dice además la lectura que este líder debe de profundizar y puede ayudarnos a entender positivamente el cambio y a optimizarlo. Que además debe de estar atento al matiz, el mismo matiz que pronuncié hace ratito la maestra Donia. Y la misma duda tenía yo cuando dije, ay, pero matiz, ¿qué pasa con este matiz? Tardé mucho, honestamente, en conceptualizar este matiz y esta visión del matiz, ¿no? Yo lo llamé como la esencia del líder. Reconocer las necesidades, pero no nada más de manera subjetiva, tener como esa atención profunda para identificar qué ocurre en la escuela, qué ocurre con los docentes, qué ocurre incluso con los alumnos, ¿no? Porque hay que tener esa cercanía en ese matiz de qué ocurre. Sería para mí como una premisa principal y me quedo con esa parte. La esencia que reconoce el directivo de la escuela. Y hay que ser de verdad, muy atentos y muy profundos en esa búsqueda, porque creo que no todos los líderes, o yo antes de entrar a este curso, me reconozco como un directivo que no tenía la cercanía en ese matiz, ¿no? No había reconocimiento, es más, no sabía ni de qué se trataba esa esencia de la escuela. Dentro de esto, la importancia de no buscar lo obvio, porque es una de las situaciones que hacemos de inmediato como líderes, tratar de buscar una situación pronta. Y entonces en esa situación pronta nos enfocamos o nos limitamos solamente en esas obviedades y pareciera que estamos buscando en esas obviedades también compaginar o seguir a toda la manada hacia el mismo sentido, hacia la misma moda de las escuelas, ¿no? Y bueno, aquí algo importante para generar ese matiz es ubicarnos en estos dos puntos, ¿no? ¿Qué tipo de directores somos? ¿Superficiales o directivos detallistas? Aquellos directivos que dan cuenta de todo lo que ocurre en la escuela, con su pensamiento, con la mirada, con los gestos, con los sentimientos. Eso sería muy importante, porque lo superficial, bueno, ya lo sabemos, es un hábito que creo que todos vamos generando porque vemos, escuchamos las manifestaciones de otros y por comodidad, entonces hemos sido por mucho tiempo esos líderes superficiales. Ser un líder detallista nos lleva entonces a una transformación escolar. Aquí yo coloqué esta imagen porque me encantó, la vi muy colorida y entonces creo que hemos sido escuelas grises y tenemos que transitar a escuelas con nuevos entendimientos, nuevas comprensiones, nuevos paradigmas sobre todo y construirlos también con todo el colectivo docente.
Estos son 3 tipos de hábitos de matiz que esta unidad de propósito, de esta interacción continua. Sin embargo, creo que tendríamos que vivenciar esta unidad de propósito como colectivo. Ponernos ya de acuerdo, creo que ya no estamos en tiempos de pensar todavía en conceptualizar esta determinación colectiva, sino que ponernos ya de acuerdo y activar esa determinación colectiva. La adaptabilidad, que tiene que ver con la organización, se ajusta para utilizar un lenguaje moderno. En este sentido, creo que los tiempos nos exigieron. Los llevábamos muy tranquilamente, los íbamos de alguna manera manejando sobre la tranquilidad del tiempo, pero los tiempos llegaron con una problemática muy grande mundial y entonces nos exigieron adaptarnos a los nuevos, no al contexto, a los nuevos contextos, a las nuevas circunstancias, a las nuevas exigencias. Entonces esto es bien interesante porque como órgano colegiado tendríamos ya que pensar en esa unidad de propósito, pero hacia la organización de la búsqueda enfática de esos contextos y a la resolución que se nos enfrenta en los desafíos de esos contextos. Luego, la cultura de la responsabilidad conlleva un compromiso y una responsabilidad inquebrantable. Lo hubiera subrayado, porque esa responsabilidad inquebrantable tiene que vivirse, tiene que esparcirse también dentro de la escuela. Y esto seguramente que ha de impactar hasta nuestros alumnos, ¿no? El líder atento al matiz se empeña en obtener resultados. Lo puse aquí hasta como en una nota. El líder atento al matiz se empeña en obtener resultados. Libera, activa, profundiza y crea interés colectivo. Creo que las malas prácticas en aquello que ya no hay que hacer es precisamente esta parte de mantener esclavos o mantener la visión esclava de la escuela, ¿no? Cuadrar la función de los docentes, cuadrar la función del directivo y es importante ya sumar una expectativa nueva, una expectativa distinta. Creo que yo complejizar también esa expectativa y profundizar en ese interés colectivo. Conocer realmente cuáles son las necesidades que se están presentando en el centro y resolverlas, lo voy a decir así, de una vez por todas, ¿no? Profundizar como escuela, que es otro de los temas que también estábamos abordando. Este es un tema que a mí me llamó la atención y quiero compartirles que también lo compartí con mi familia, que son docentes, lo compartí con mis docentes de la escuela, lo compartí con los directivos de mi escuela, porque yo la verdad es que no había reflexionado en esta parte de cómo generamos o cómo razonamos como profesionales. Y creemos que hemos sabido de todo. Y entonces en estas reflexiones que hacemos, a veces creo que alardeamos de nuestra función, pero cuando profundizamos, entonces nos topamos con la pared. Y en esa profundización, entonces encontramos que los problemas no han sido resueltos de raíz y no han sido de las mejores formas. Eso, yo decía en la mañana con mis compañeras, eso ha provocado que las generaciones salientes tengan también muchas dificultades. Y si yo los pudiera tener de frente a mis alumnos, a los docentes con los que he estado, les pediría hoy perdón por no haber profundizado a conciencia para hacer funcionar una escuela de excelencia, ¿no? Bueno, en este profundizar como escuela existe el aprendizaje profundo. Este tiene que ver con una perspectiva crítica, propicia resolución de problemas en contextos determinados. Porque cuando reflexionamos queremos reflexionar para varios contextos y aquí es bien importante reflexionar sobre el contexto que estamos participando. Tendríamos que generar competencias globales que las marca aquí el texto: carácter, ciudadanía, colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento crítico. El aprendizaje profundo genera la calidad y esto a su vez pone a todos los agentes que participamos en la escuela en un contacto con el mundo real, no algo efímero, no algo que no existe.
Esto transmite valores espirituales, construye destrezas, conocimientos, autoconfianza y autoeficiencia. Ahonda en el deseo humano de conectar con los demás. La estrategia fueron partes que yo rescaté de la lectura. ¿Qué implica esta estrategia para profundizar, para reflexionar profundamente como escuela? Bueno, pues aprender a comprender, fijar los objetivos claros, asumibles y realistas, flexibilizar el proceso de aprendizaje, priorizar el aprendizaje útil, concebir al docente como facilitador, promover metodologías cooperativas y pensamiento crítico, aprendizaje con perspectiva competencial, la evaluación con un enfoque formativo, error como parte fundamental del aprendizaje, como aquel aspecto que nos sirve para la retroalimentación, promover la retroalimentación en sí misma y estrategias que evalúen la profundidad del pensamiento. Y bueno, sobre las preguntas, ¿qué eliminar, incorporar o reaprender? Me hice un autoanálisis y resultó este tipo de respuestas. ¿Qué voy a eliminar? La desigualdad en el centro escolar, ¿entre quiénes? Entre docentes, entre alumnos y todos los que participamos en la escuela. Las soluciones estándar, porque somos, en la escuela, al menos en mi escuela, somos muy dadas a resolver basados en los criterios que ya están instituidos, y creo que también pensar libremente nos va a hacer bien. Prácticas superficiales, donde planeamos porque sabemos que tenemos que planear, hacemos porque sabemos que tenemos que hacer, soluciones repentinas y apresuradas porque ya me doy cuenta que no nos están sirviendo. Y dice que incorporar para reaprender el verdadero sentido de colaboración, actuación decidida, cambiar la ruta cuando sea necesario, determinación colectiva, que creo que eso ahora vamos a estar muy implicados. Yo lo platicaba con las docentes en la mañana y decíamos, tenemos que implicarnos en esta determinación y ser determinantes en las acciones que vamos a realizar nosotros como escuela. La responsabilidad asumida y no solo sabida, ¿no? Impacto de lo aprendido sobre mi práctica. Pues esto me ayudó porque hemos mejorado la comunicación. Creo que al inicio de la pandemia era como esporádico lo que nos estábamos comunicando y ahorita tratamos de comunicarnos absolutamente todo, compartirnos, tomamos nuevos acuerdos. Eso fue también para mí muy importante en el centro. Empezar a tomar en cuenta las habilidades y talentos de los docentes, integrar la creatividad y propuestas que se generan como estrategia colaborativa, demostrar con el ejemplo, exigiéndome a cambiar malas prácticas directivas, empezar a conocer e identificar los detalles contextuales. Y finalmente, ¿cómo estoy incorporando lo aprendido? Con ayuda de los demás, indudablemente, con los docentes, externando lo que he aprendido en este curso. Les decía hace ratito que para mí ha sido muy importante compartirles lo que voy yo recuperando aquí, motivando a los demás colegas a incorporar cambios pequeños que produzcan efectos distintos desde el planteamiento modificado del programa escolar de mejora continua, compartiendo con la supervisión escolar las dificultades que hemos presentado en tiempos de educación a distancia, tratando de buscar propuestas distintas. En este compartir, quiero decirles que lo he hecho también con la supervisión escolar, y algo que me ha encantado a mí es que la supervisión escolar está muy atenta a este planteamiento y está dispuesta también a colaborar y a abrir y a romper paradigmas antiguos y generar paradigmas nuevos. Entonces, la supervisora incluso está motivando a las demás directoras a que nos sumemos a este trabajo colaborativo. Y pues esto sería por mi parte todo. Muy buen trabajo, Ruth, también. Muy buena manera de retomar esto que Fulan no siempre lo dice muy claro y que ustedes dos han tratado de hincarle el diente para encontrar qué quiere decir el matiz. Yo creo que en la traducción al español, lo decía el otro día en otro grupo, es como en realidad más que el matiz, si yo hubiera hecho una mejor traducción, le hubiera llamado el énfasis. ¿Dónde tiene que poner el énfasis un directivo?
dónde tiene que poner el énfasis un directivo con capacidad y habilidad de liderazgo en las prácticas, con todos. Entonces, es lo que él trata de responder, porque a veces hay que tomar los libros y decir, ¿qué me quieres decir? Y creo que Fulan lo que quiere decir en esta época, y esto lo digo para todos, por eso es, no creamos que el liderazgo es solo hablar. El liderazgo es hacer también. Es hacer para que crezca el talento y el compromiso. Y eso lo tienen que hacer los directivos. No es solamente planteando una visión así en lo alto, en lo macro, sino que esa visión se constate en los acuerdos, en los compromisos, como ustedes dos decían del libro. Y entonces él te dice, cuidado dónde hay que poner el énfasis para de verdad hacer un liderazgo pedagógico. Esa es una cuestión. Y una cuestión que quedaría para profundizar es que él hace algunas reflexiones, y me gustaría tomarlo para la última sesión de cierre de este curso, que todas lo tomen en cuenta, maestras, es todo lo que tiene que ver con la retroalimentación. Él en algunos capítulos del libro, que a veces parece un libro chico, pero dice tantas cosas que parece un libro enorme. Por lo menos a mí me ha pasado eso para leerlo, y hay que leerlo muchas veces para encontrarle el eje de lo que quiere decir. Comparto con ustedes eso, pero él dice en algún momento, maestras, cuidado con los procesos de retroalimentación. Y da una serie de recomendaciones. Jamás empezar por decir esto no va o aquello no va. Es más, si yo no me equivoco, Fulan dicen, cuando nosotros iniciamos algunos de estos proyectos, lo que hemos aprendido de otros proyectos es que por tanto tiempo, creo que supongan, diga, 3 meses, nunca hacemos una retroalimentación negativa, sino que hacemos un apoyo para la asesoría, el acompañamiento, y me gustaría que ese tema lo volvamos a revisar para la última sesión del miércoles que viene. Todas juntas ahora, ¿sí? ¿Qué dice Fulan sobre la retroalimentación y qué tiene que cuidar un directivo con énfasis en el liderazgo, con énfasis en hacer que la gente que está en sus equipos eleve el talento y el compromiso? Porque en definitiva a mí me parece que él trata de decir cómo hacemos para elevar el talento y el compromiso, cómo hacemos para transformar, qué podemos hacer quienes estamos en cargos directivos. Entonces, excelente las dos presentaciones, y otro tema que queda para todos para la semana que viene es este pasaje que planteaba Adonia, que me parece que pudiéramos tenerlo en cuenta, maestras, para tener muy claro en estas épocas donde a mí hay un punto que vengo leyendo en otros 2 libros de Fulan, La rica Beta y otra más, donde él tiene mucha claridad, maestros, sobre que las tecnologías no son un bien en sí mismo, son un punto de apalancamiento de la tarea docente. Y se acuerdan el principio de la física del punto de apalancamiento. Por ejemplo, todas ustedes recordarán, aunque son muy jóvenes, que antes una chela, una lata de cerveza, venía con una tapita que había que sacarlo con un abridor. ¿Recuerdan? Bien. ¿Qué hacía ese abridor? Buscaba el que inventó el abridor, buscó el punto de apalancamiento para poder abrir y que sea lo más fácil posible, en lugar de estar haciendo así en la ventana de una habitación en cualquier lugar. La noción de punto de apalancamiento hace mucho que la toma Peter Senge,
y es dónde con menor esfuerzo puedo lograr mejores resultados, si uno lo traslada al mundo social y al mundo de las escuelas y de las organizaciones. Entonces, creo yo que lo que trata de decir Fulan es cómo los directivos, con el menor esfuerzo, pero con mucha claridad de propósito, podemos lograr talento y compromiso para lograr mejores aprendizajes. Todo eso él trata de decir retomando libros de antes, libros que tiene muchos, el señor. Eso es lo que nos trata de decir. Cuidado, porque el liderazgo no es solo escribir la visión, que es muy relevante que esté escrita en cada escuela, muy relevante. Tener texto escrito, maestros, es muy relevante. Fíjense algo en la historia del mundo. Todas las religiones tienen un texto básico escrito. Y a mi modo de ver, algunos dicen, cuando ya escribiste el primer libro, ya eres como otra persona, porque tienes texto escrito. Y yo creo que cuando la misión y la visión de una zona o de una institución educativa está escrita, acordada y trabajada, funciona como la Biblia, el Corán o cualquier otro texto religioso básico, ¿sí? En el sentido de adquiere otra entidad y otro tipo de acuerdo. Y sobre eso vamos a trabajar nuestra vida cotidiana, que es más o menos como funcionan estos textos rectores. Y no estoy hablando de religión, sino de la metáfora de tener un texto rector. Y muy bueno lo que rescataste también de los 3 hábitos que tiene que tener quien hace liderazgo detallista y no anda por la arriba, por las nubes. Él dice, ¿haces liderazgo detallista o andas por las nubes? Y eso es bien importante lo que dice. Y otra cosa que me gustaría, que no terminé de aclarar, que lo que dijo Adonia, es que en la práctica me gustaría que la semana que viene cada una pudiera aclarar, maestras, qué diferencias hay entre las TIC y las TAC en la práctica. ¿Cómo es en la práctica? ¿Cómo sería que todo este gran equipo pueda hacer esa transición de este punto de apalancamiento que son las TIC a unas que sean TAC? ¿Podemos revisar eso juntas? ¿Podemos pensar con profundidad ese tema para ver sobre todo dónde está el horizonte de apertura? Porque, maestras, lamentablemente, los escenarios que se están planteando en el mundo dicen que por lo menos hasta octubre del 2022, no 2021, la pandemia va a estar muy presente. Y para todos los que trabajamos en la docencia, muchos sabemos que eso va a implicar distintos modelos de enseñanza y aprendizaje, muy probablemente híbridos, según la zona, según los países, pero yo creo que, como decían ustedes en las presentaciones, la educación cambió para siempre. Y las TICs las vamos a tener que incorporar cada vez de una manera más sabia. Y también lo decía hoy Silvia, ¿no? Y Adonia, ¿cómo hacemos para que sea un instrumento al servicio del aprendizaje profundo? Ese es el tema, tomando las 3 presentaciones. ¿Cómo hacemos si no se puede usar y no vamos a tener edificios escolares o vamos a incorporar en mucha cantidad? ¿Cómo vamos a hacer para que las TIC generen aprendizaje profundo de calidad, como decía Ruth recién?
son preguntas que no son fáciles de responder, pero por lo menos, maestras, es importante tenerlas abiertas y pensadas. Abiertas, si no tenemos todas las respuestas, tener una pregunta a veces es más saludable que pensar que está todo resuelto, como también decía Ruth recién. Respuestas fáciles, no nos preguntamos nada y entonces seguimos con lo mismo. Felicitaciones a las tres. Si les parece, seguimos. ¿Te parece, Lourdes? Sí, maestras. Sí, muy completas sus reflexiones y bueno, no sé si algunas de las maestras que quedaron sin participación, la maestra Lupita, ¿quién más nos quedó? La maestra Verónica, Y ¿tengan Cintia. algún comentario? Cintia, ¿dónde está? No la veo. Ay, yo la veía recién. Sí, aquí estoy. Ah, Sí. No, ningún ¿Quiere comentario. agregar algo, maestra? No, Verónica no. Y Cintia, ¿dónde estás? Verónica, Lupita, no ¿tú? la veo. sí, bueno, yo contesté 3 de las preguntas. No sé si estaría bien y en torno a eso poder comentar, ¿no? No Adelante, maestra. puedo así rapidísimo nada más presentar, prometo no prolongar tanto, porque es igual que está por ahí el tiempo. No estamos bien de tiempo, tranquila. Muy bien. Creo que la presentación ya se debe ver. Sí, querida. Uh-huh. Bueno, básicamente me volqué hacia 2 preguntas. Una en relación a cómo va la situación donde trabajas, porque de alguna manera es básicamente el espacio, el lugar donde podemos tomar el pulso de la situación que se ha comentado, ¿no? Ciertamente la parte teórica nos da muchos elementos, pero es más que nada en la práctica donde podemos enfatizar, donde podemos aplicar y quise hacer como dos ejes, 2 apartados en esta pregunta, uno que tuviera que ver con los aprendizajes logrados en este marco y algunos retos y posibles procesos de intervención, es decir, todavía cuáles son aquellas situaciones donde hay que trabajar. Me parece que en ese marco se han logrado nuevas formas de comunicación con el colectivo escolar y estos a su vez con estudiantes y padres de familia. Creo que eso es algo importante de reconocer, de resaltar, porque si bien hemos marcado, hemos retomado que la idea de toda esta situación es ir también aprendiendo de esto y retomando las cuestiones positivas, vaya. Entonces, me parece que esto es uno de los logros que se ha tenido, nuevas formas de organización y dinámicas de trabajo, no únicamente desde la parte directiva hacia el colectivo docente, hacia el colectivo escolar, para el acompañamiento, para el trabajo, sino también se ha realizado de parte de los docentes hacia los alumnos, hacia los padres de familia. Y en esta parte se ha hecho el uso y manejo, se ha desarrollado el uso y manejo de equipos tecnológicos, de artefactos digitales para el aprendizaje, pero también para la enseñanza, en donde los maestros han explorado, han conocido nuevos medios y formas y recursos para su intervención pedagógica. También me parece que se ha desarrollado y promovido la creatividad para la creación de situaciones didácticas para la comunicación con los estudiantes. Si bien, como ya lo planteaban las compañeras que me han antecedido, el contexto de cada escuela, de cada zona, de cada colectivo es distinto. E incluso la propia situación de cada estudiante en cada centro escolar es diversa. Por tanto, de acuerdo a esto, los docentes, el colectivo escolar, dentro de la discusión pedagógica en los consejos técnicos escolares, han tenido que definir de manera creativa cómo mantener ese contacto, cómo
enamorar al alumno y que siga encantado por ir a la escuela, por no perder esta comunicación. Y en esa parte creo que es algo interesante que debe por ahí reconocerse, ¿no? Porque de alguna manera se ha también promovido que el colectivo escolar tenga esas nuevas pautas de actuación y que de alguna manera han buscado formas de intervención para mantener esa comunicación pedagógica, ¿no? Algunos retos que he podido identificar, sobre todo en lo que refiere a mi colectivo, es la gestión de las emociones para la resiliencia en el propio colectivo escolar, no únicamente, y aquí algo que rescato, no únicamente con la cuestión o con los compañeros docentes, el directivo, sino también con aquellos que son personal de apoyo, personal de intendencia, porque a veces ellos por su función y demás, a veces pudieran quedar un poquito de lado, ¿no? Pero siempre me parece que es importante reconocer también como tal a todo el colectivo, a poder integrarlos, porque incluso en esta situación donde el docente es el que más está en ejercicio, en comunicación directamente con los padres, y el personal de apoyo, el intendente, a lo mejor no están activos, pueden sentirse un poquito excluidos, ¿no? Entonces, buscar la manera desde la gestión, desde la figura directiva, de cómo incluirlos, de cómo gestionar toda esta parte y de alguna manera darles presencia y sobre todo este hecho, esta cuestión de darles voz y escuchar también lo que ellos quieren decir en este contexto, ¿no? También me parece que la comunicación y la colaboración efectiva, creo que todavía, por lo menos en mi colectivo, falta consolidarse, ¿no? Para esto me parece que la escucha, el diálogo, la concientización, pero sobre todo el hecho del estudio también de esa parte teórica de por qué la razón de hacerlo o cuál sería el resultado si se hace o si se deja de hacer. Siempre es importante dárselos a conocer y apoyarles por este lado, ¿no? Instaurar una cultura de la autoevaluación y la rendición de cuentas. Dentro de mi colectivo todavía no hemos logrado consolidar lo que es la cuestión de autoevaluarnos, pero no únicamente una autoevaluación porque una sesión de consejo técnico no la solicite, sino que sea un proceso que implique una autorreflexión de la práctica, pero de manera continua, de manera concienzuda, de manera profesional, ética y sobre todo rendir cuentas no únicamente al final de un trimestre o a lo mejor en una sesión de consejo técnico al directivo y algo por una cuestión de cumplir, sino que esto se haga a manera de aprendizaje, de realimentación, de seguimiento y de identificar logros, pero también ciertos ejes que todavía quedarían por trabajar, ¿no? Por otro lado, me parece que aquí igual el estudio está presente, el acompañamiento desde las figuras directivas, moderarle ese proceso de devolución, de retroalimentación, porque de alguna manera hacemos casi siempre énfasis en la devolución del docente hacia el estudiante, ¿no? Pero también en el momento que desde el director, al identificar ciertas cuestiones por mejorar desde el carácter pedagógico u otros del colectivo docente y se deja de hacer, creo que ahí también puede ser como un plus, un matiz donde vean este ejercicio ya de manera cotidiana, de manera continua, para que también se vaya creando esta cultura, ¿no? Y no únicamente se vea este proceso como un simple cumplir algo y en ciertos momentos, ¿no? Y algo que me parece interesante de las lecturas, ya lo mencionaba la maestra Donia, es la consolidación de alianzas de aprendizaje. Me parece esa cuestión determinante también para el crecimiento intelectual, pedagógico, profesional de todo el colectivo, no únicamente entre escuelas, entre escuelas de la zona escolar, entre las escuelas del sector educativo, sino también con otras instancias externas.
Aquí la idea sería realizar estas propuestas hacia la supervisión escolar, quizá también desde la función directiva hacer una propia gestión con las instituciones externas, donde a través pues, de medios ahorita, que bueno, es creo que una ventaja por allí de la comunicación online, puedan hacerse este compartir diálogos o esta intervención, o que se tenga en su momento la escucha y el punto de vista de alguien externo, ¿no? Para que venga a alimentar lo que se está construyendo, es decir, escuchar y ver las perspectivas desde otras figuras para que en ese sentido el colectivo escolar se pueda ir fortaleciendo. Y por otro lado, la segunda pregunta que pude trabajar es, ¿cómo lo ves después de un año de pandemia? Me parece que existen aprendizajes importantes. Coincido, ya alguna de mis compañeras lo retomó, en relación a la mejora de los procesos de gestión pedagógica, y también creo que ha habido aprendizajes en los procesos de enseñanza, es decir, esa labor, esos mecanismos que el docente ha instaurado, pero que también desde la propia actuación del alumno ha habido cambios desde el uso y manejo de artefactos tecnológicos, desde su condición, desde otras maneras de organización del propio tiempo del alumno, de la búsqueda y de la posible adaptación de nuevas formas de estudio del alumno. Creo que ahí se han tenido algunos logros, tales como mencionaba del desarrollo de habilidades digitales, variar los recursos y materiales educativos por parte del docente de acuerdo al contexto que esté viviendo, de acuerdo a los medios con los que se pueda comunicar con los alumnos, y con ello pues ir restaurando, transformando su propia práctica pedagógica. Así también me parece que hay que reconocer que también esta situación nos ha limitado en la interacción entre el profesor y el estudiante. Aquí manejar la limitación un poco como entre comillas, ¿no? Porque sí se tiene como tal, como la interacción, pero si bien el proceso pedagógico cara a cara nunca va a ser sustituible por una versión a distancia, ¿no? Entonces, reconocer que esa interacción cara a cara del docente con el estudiante, esa vivencia y ese entendido del otro, al momento que también intervienen cuestiones emocionales, la lectura física y demás, crea un cierto sesgo, una situación ahí que crea un reto en el docente de cómo atender de la manera más pertinente a los estudiantes por sus características, por sus condiciones, pero que este reto, no obstante de reconocer, puede irse trabajando, ¿no? Entonces, reconocer que hay estos, pero como parte de esto, poder propiciar mecanismos para poder responder con la poca o mucha información que se tenga, ¿no? También me parece que algo que he identificado en mi colectivo es lograr mantener el interés del alumno por la escuela. Entonces, ¿por qué? Porque hay alumnos, sobre todo en mi contexto, que es una comunidad rural. No todos los alumnos ni todos los padres de familia en todo momento pueden tener saldo en su celular y no reciben la devolución, las tareas en el momento, sino posteriormente, ¿no? Y en ocasiones, si este tiempo se prolonga, el interés del alumno por la escuela puede ir decreciendo, ¿no? Entonces, para la escuela, para la parte pedagógica, para las propuestas de intervención que se puedan definir y para generar ambientes de aprendizaje, creo que aquí hay un gran reto porque no podemos perder alumnos, ¿no? Y se ha discutido o se ha promovido y hemos escuchado de cierto índice de abandono que se ha dado en el marco de esta pandemia. Entonces, vemos cómo tenemos como escuela, como colectivo, una situación interesante, ¿no? De cómo mantener al alumno interesado en la escuela, que vea que la escuela pues le va a dar en cierto momento sí su formación, sí también la parte de profesionalización más adelante o de formación como tal académica, pero
que sobre todo en los contextos de nosotros, que son familias donde los recursos económicos son limitados, no dejen la escuela por trabajar y apoyar a su familia. Imagínense que hay casos de esos que hemos tenido, ¿no? Donde el alumno, por ir a apoyar a su al padre de familia en un trabajo, pues ha desocupado un poco la parte de la escuela, ¿no? Y la otra situación es, creo que no dejar de lado el trabajo emocional y de salud de nuestro colectivo, porque pues ellos son la esencia de la escuela, o ellos son, me parece, una de las figuras más interesantes y tienen una tarea principal, ¿no? La atención al alumno, la cuestión del trabajo con ellos, pedagógica. Y aquí creo que hay que promover en ellos la cuestión del profesionalismo, el trabajo ético, el compromiso, la resiliencia, que no podemos dejar de lado, ¿no? De trabajar con ellos, porque si hay algún tropiezo en esta parte, también ahí creo que su función profesional se puede mermar, ¿no? Y entonces tener por ahí una situación que no quisiéramos en la escuela. Entonces, pero también es de reconocer que esta situación también nos ha dado oferta formativa en línea, y que es uno de nuestros compromisos como directivos, como docentes, y que aquí tenemos la oportunidad de promover nuestras competencias como tal, y en su momento ir mejorando cada uno nuestro propio quehacer, ¿no? Entonces, esta es como una visión, por lo menos desde el colectivo donde ahora me encuentro, que he reconocido que hay situaciones que se han logrado, cosas que están ocurriendo, pero también cosas que se pueden hacer para ir subsanando algunas, y claro, siempre con una mirada prospectiva, ¿no? Entonces, pues cierro con esta cuestión de, bueno, ¿y cuál es mi postura ante ese escenario? La actitud positiva, asumir los retos que se han impuesto siempre con perspectiva, no dejar de lado y adecuarme para dar apoyo, asesoría al colectivo escolar, potenciar más que nunca la comunicación, no dejarlos solos, escuchar, eso siempre se me quedó de otros cafés que hemos platicado, y delegar cuando sea necesario, promover la resolución conjunta de situaciones y el emprendimiento de nuevas acciones. Eso se me hace sumamente indispensable. Tomar como marco de acción, no dejar de lado nuestro proyecto escolar, que también hay que irlo sistematizando. La formación continua, el cuidado de la salud del colectivo y la gestión de las alianzas, ¿no? Para ir mejorando toda esta parte del proceso y la vida educativa, ¿no? Entonces, yo creo que me gusta esta frase de Max van Manen, que la pedagogía es la fascinación por el crecimiento del otro, ¿no? Desde donde lo veamos, desde la cuestión directiva, desde la parte del docente hacia el alumno. Imagínate tener esa emoción, esa vivencia, y ver que a partir de lo que se crea, de lo que se acompaña, de lo que se promueve hacia el otro, y verlo crecer, me parece que es una satisfacción enorme, ¿no? Entonces, por ahí me quedo, y para no extenderme más, pues ese sería mi comentario, ¿no? Muy bueno, Lupe, muy bueno. Y sí, que la verdad que creo que eso de sentirse útil y sentir el crecimiento de los otros, creo que es la esencia de la vocación y de la profesionalidad docente, ¿no? Cuando uno siente que puede compartir, dar, es muy emocionante y es muy eh, motivador del estudio y de seguir aprendiendo para seguir nutriendo esa fascinación y esa capacidad, ¿no? de ser docente. Eso finalmente. Lourdes, es toda tuya la señora directora. Me encantan los cafés. Bueno, yo quiero hacer una participación
breve desde otra ventana. Esta ventana del humanismo, esta ventana que hoy nos posibilita ver a la otra persona, no sé, desde su esencia, desde lo más profundo de su ser, ¿no? Cosa que en lo personal, a mí me gusta mucho la gente, pero no había tenido esa oportunidad de verla así, con ese amor, con esa sensibilidad que la pandemia nos da. Y también desde la ventana de la preocupación, porque no creo ser la única, que aparentemente pareciera que, pues como estamos encerrados, tenemos menos trabajo, ¿verdad? Pero es una cosa tremenda como una situación, todavía no terminamos una cuestión administrativa de gestión y ya tenemos encima otra y demás. Y en ese activismo tan tremendo en el que vivimos, no creo ser la única, me encontré un hermoso material que está puesto en el módulo 3, dialogar con uno mismo. Solamente es para recordar un poco este texto de Joan Teixidó, dialogar con uno mismo, y que nos invita a pensar las cosas con calma. Y cuando me siento así, que no hallo por dónde darle al trabajo, recuerdo esto, que me tengo que tomar un tiempo para pensar las cosas con calma. No es fácil porque yo traigo el activismo integrado desde hace mucho en mí. En el ADN. Este ejercicio de reflexión, de meditación, de conversar conmigo misma, o sea, no es sencillo, pero les comparto que ha sido un ejercicio muy útil porque el texto nos habla de encontrarnos con nosotros mismos sin distracciones, dice. ¿Y cómo no distraerte, no? Con tantas demandas y con tantas cuestiones que de pronto tienes encima, cuando el teléfono ya, o sea, en verdad ya no lo quieres ni ver porque sabes que está cargado de WhatsApp o de llamadas y demás. Y bueno, este autor nos habla de que justamente ese ejercicio nos ayuda a progresar, nos ayuda a crecer como personas. Y creo que en la medida en que tenemos eso claro, que sí pensar en los demás, pero si entiendo que la persona más importante en la que tengo que pensar soy yo misma, sin aludir a un acto de egoísmo, me va a dar para poder llegar al otro, más plena, más clara de ideas, más fortalecida, con una lucidez que puedo reconocer esa realidad. Y bueno, también aquí pone una frase bien importante, la motivación para el aprendizaje, que por eso me encantan esos espacios, porque no me cabe duda que las que estamos aquí tenemos esa característica, y que lo menciona como una clave del éxito, o sea, sentirte motivada a hacer las cosas y que de pronto si se nos bajan las pilas, ahí estamos, ¿no? En ese ejercicio de solidaridad, de humanismo y que vamos más allá de los conceptos, porque algo que, igual que la maestra Ruth, me he preocupado mucho porque para hacer llegar lo que aquí aprendo a mi colectivo, y decir, o sea, esos conceptos hay que hacerlos vivos, que se te noten, que realmente se te note el ánimo, el interés, el entusiasmo, el compromiso, y que como líder tú lo puedas proyectar. Entonces, bueno, esta parte de destinar ratos para revisar lo que he hecho, déjenme contarles que me parecía a mí como una idea, ¿cómo le voy a hacer? O sea, destinar esos momentos para revisar lo que he hecho, más allá de mi vida personal, que eso generalmente en las noches lo hago, es un ejercicio que me es muy útil y que me ha ayudado a crecer como persona mucho, pero en la parte profesional, decía, ¿cómo le hago? Y he encontrado
cosas simples, de lo más simples, pero de veras que siento que tienen mucho impacto. Ejemplo, el ponernos a planificar una agenda junto con mi asesora técnica, juntas, desde esa conexión con el plan de trabajo de zona y ese reconocimiento de problemáticas que me ha dado mucho trabajo que salgan realmente, porque siempre queremos maquillar, ¿no? O sea, hay una tendencia que no quiero. Mi casa está limpia, aquí no hace falta nadie. Y ese ejercicio de entrar a ese plan con esa mirada profunda para darle sentido a nuestra agenda, ha sido justamente eso, revisar lo que hemos hecho y replantear lo que vamos a hacer. Y otro ejemplo muy... teorías, estas cosas que no tienen mucho sentido. Ahora nos hemos dado ese tiempo de mirar esas relatorías, de irlas reestructurando entre las dos, de irles dando sentido, de compartirlas con las directoras, de ponerlas también a su disponibilidad, de que ellas opinen y enriquezcan. O sea, esas cuestiones que parecen tan poco significativas o me parecían a mí antes, ahora me han llevado a ir entendiendo cómo se hace esa red, cómo se articula, porque una de mis preguntas era, ¿qué voy a hacer? Dios, ya vamos en Gobernabilidad 2. Tengo una biblioteca digital porque se las instalé desde el ciclo escolar pasado a mi personal, enorme, una biblioteca digital que me meto y yo digo, me encanta la biblioteca digital. Y aquí hay muchos contenidos también de estos cursos que he ido incorporando allá. Pero ¿por dónde empiezo? Tengo que encontrar un hilo conductor. Y esto me ha ayudado mucho a pasar al siguiente punto de este texto que dice, poner atención en los otros. O sea, primero la pongo en mí. Primero identifico qué siento, cómo me siento, para qué estoy haciendo esto, por qué me interesa hacer esto. Y luego me focalizo en los demás y no al contrario, porque yo antes era así. Antes miraba todo lo que estaba mal en el otro, ¿verdad? Y no me observaba yo. Y ahora creo que ese es el reto, de poder mirarnos con profundidad y luego hacer ese ejercicio de interpretación, de procesar toda esa información, porque efectivamente tenemos tanta información que ahora yo me maravillo, abro la agenda, abro mi bitácora y digo, ¿cuánta información hay aquí que puedo sistematizar y darle sentido a mi práctica? O sea, a mi propia práctica, para que impacte allá y no al revés. O sea, no es llenar por llenar o llevar una bitácora nada más así. Entonces, bueno, era esto lo que quería compartir de alguna forma. Es un texto pequeñito de 4 hojas que les invito a retomarlo porque vale mucho la pena y sobre todo en estos momentos donde hemos tenido tantas pérdidas, donde tenemos que hacer pausas porque tienes tu agenda. Ayer me pasó, teníamos una agenda destinada, una chica se le muere un familiar, no pudimos hacer esa visita y bueno, otras veces me hubiera puesto así muy nerviosa por no hacer lo que dice la agenda, ¿no? Entonces, o sea, esa conciencia humanística, social, que nos tiene que trastocar, esa empatía, esa capacidad de escucha que sí creo que es de las cosas más importantes que hemos aprendido aquí, ¿verdad? Esa adaptabilidad a la realidad a la que vivimos, esa sensibilidad a llegar a las familias, porque, bueno, a mí de lo que más me encanta hacer es eso. Los viernes lo dedico a comunicarme con las familias más vulnerables. Son llamadas, me la paso llamando una y otra vez. Hay llamadas cortas, hay llamadas largas de 1 hora, donde lo único que hago es escuchar. No hay más.
no tengo que decir nada y la gente se siente bien cuando uno la escucha. Y bueno, es lo que quiero compartirles, cómo todo esto es como ir tejiendo una gran red. Cada una irá encontrando sus propios caminos, ¿verdad? Pero que recordemos que tenemos que evitar ese activismo y que nos va a ayudar mucho para darle sentido a lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Lourdes, por tu aporte, por tu reflexión, por tu manera de asumir la supervisión y compartirla. Y para cerrar, Vero, ¿dónde estás, Verónica? ¿Estás por ahí? Quedamos que presentabas la semana que viene, ¿verdad? Sí. Pero ahora una pregunta para todas. Y empezamos por Ruth y después seguimos por Adonia, digo para que vayan pensando. Silvia, Lupita, Verónica. ¿Qué es un café pedagógico en el trabajo online? Un espacio, una oportunidad, un espacio de retroalimentación, amigable, además, consciente del trabajo que se va a realizar. Yo diría que el café pedagógico tiene que ver con tomarnos un tiempo, como decía ahorita la maestra Lourdes, un tiempo de reflexión entre profesionales que hacen pedagogía dentro de las escuelas. Me quedaría con eso. Muchas gracias. Adonia, ¿qué es un café pedagógico? Bueno, yo considero, de todas las experiencias que hemos tenido, es un espacio de reflexión y de crecimiento profesional para la mejora continua de nuestro ámbito tanto laboral como personal. Yo así lo veo. Muchas gracias, Adonia. ¿Quién sigue? Lupita, Silvia, Verónica. Digo yo. Para mí un café pedagógico, que pues bueno, al principio me llamó la atención el nombre de café pedagógico y eso captó mi atención. Para mí ha sido un encuentro entre colegas en donde ha habido un intercambio de opiniones, de experiencias valiosas para poder retomar dentro de mi propia práctica directiva, de muchas reflexiones a partir de todo lo que he venido atesorando de cada una de ustedes y de análisis profundo de lo que he estado haciendo, cómo lo he estado haciendo. Y pues a partir de eso, de esas temáticas que han sido comunes, porque pertenecemos a un ámbito que nos identifica, poder retomar nuevas orientaciones. Muchas gracias, Silvia. Lupita, Lupe, sí. ¿Estás por ahí? Sí, por aquí ando. Sí, para mí es un espacio de reflexión y diálogo compartido para la transformación de la práctica de profesionales educativos. Así lo conceptualizo, ¿no? Como ese compartir, como ese escuchar, pero que esto tiene una finalidad y es transformar nuestra práctica. Muy bien. Vero, ¿quisieras decirlo en tus palabras? Sí. Bueno, pues para mí es los granos fuertes de la enseñanza de la maestra Lourdes, de la maestra Pilar, los granos suaves de mis compañeras, la mezcla de lo que me han enseñado, de lo que he aprendido, y que el aroma de esta enseñanza, de esta reflexión, de este delicioso café, pues emane a mis compañeros, primero a mis compañeros docentes, a mis alumnos, y que sea para todos un buen sabor
un buen disfrute de todos. Yo creo que los que nos gusta el café sabemos disfrutar un café. Yo he disfrutado estos cafés que he tenido con ustedes porque ha sido, como hemos coincidido, un espacio de reflexión y de una autoevaluación para mejorar nuestra práctica, ya sea directiva o de supervisión. Y yo creo que también ser mejor personas. Qué bueno. Qué bueno. Lourdes, ¿tú quieres sintetizar qué es un café para ti? Para mí es como ver, como poder comprobar que la utopía se hace realidad. Nada más Solo ni eso. nada menos. Bueno, La utopía hecha realidad, porque de pronto creo que somos personas que estamos en algún momento solas, ¿verdad? Queriendo ese crecimiento profesional y la vida nos pone aquí y parecía utópico. Yo antes así lo imaginaba, creía que siempre tenía que ir con esa idea de individual, de soledad, y para mí esto lo defino como ese espacio utópico hecho realidad. qué bueno. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, para mí, esta estrategia de los cafés pedagógicos fue una búsqueda de generar este espacio con aroma a café, que siempre es tan exquisito, que nos diera la posibilidad de escucharnos, de escuchar al otro y de escucharnos a nosotros mismos, que nos diera la posibilidad, como en algunos momentos ha ocurrido, de la magia de coincidir, la magia de sentir emoción, la magia de estar tan lejos y estar tan cerca. A veces después de los cafés se apaga el Zoom, pero mi vínculo con ustedes sigue por un largo rato. Sigo pensando lo que dijo una, lo que dijo la otra, y a veces también siento y disfruto de ver el trabajo en un café, de todo el trabajo de estudio, reflexión, autoevaluación, de compromiso, de talento, del modo de decir de cada una. Y eso me genera una emoción, ¿no? Es como tocar la diversidad en un rato. Y también tocar esa búsqueda de mejora para llegar a todos los estudiantes, como cada una de las estrategias que cada uno de ustedes ha presentado y en otros talleres y en otras reflexiones, y cómo hacemos para retroalimentar, y qué no se vale más, pero qué sí se vale, y toda una búsqueda de nuevas orientaciones, de plasmar nuestro ser docente en lo personal y en lo profesional. Veo búsqueda, y en un momento que la Tierra parece que se mueve, que no está firme con esta pandemia, estar buscando salidas para que nadie quede atrás ni quede afuera, y estar, como dice ese trabajo, inventando juntos y co-creando juntos mundos, pensamientos, revisando creencias, me parece que es saludable. Es saludable. Y muchos de ustedes hoy hablaban justamente de la necesidad de cuidar la salud y las emociones. Y en ese sentido, muy agradecida con ustedes por la participación, por el compromiso y por mantener este espacio como un espacio vibrante y ardiente. Cada una a su estilo. Adonia tiene un estilo, Lupita tiene otro, Silvia, Verónica, Ruth han hecho
unos trabajos maravillosos el día de hoy y les agradezco enormemente. Muchas gracias. Les pido que sí suban sus trabajos a la plataforma, estos que presentaron hoy, y mañana estaremos revisando alguna consigna para el miércoles que viene y tratar de cerrar este curso de gobernabilidad pedagógica a distancia, pero con mucha cercanía. Les propongo que traten de llegar en subir sus trabajos a la plataforma para que le demos un cierre, por un lado, entre nosotros, pero también formal con el IFOE, y pueda yo solicitar las constancias de su curso y a quien les corresponda el certificado de diplomado, porque ya han cumplido 120 horas de trabajo, de estudio, de dedicación y profesionalización. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a usted, Muy bonita. doctora. Muchas gracias, Adonia, muchas gracias. Verónica, un abrazo enorme. Lupita también. Y Lourdes, muchas gracias por trabajar Gracias a juntas. todas. Buenas noches. Buenas noches, hasta el miércoles que viene. Gracias igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Maestra Lourdes, una pregunta. ¿En qué actividad subimos esta presentación? Como las compartieron la otra vez, no están dentro de la tarea. Creo que se las enviaron a ella, a la maestra Pilar. Si no, lo corroboro y les ponemos. Bueno, sí, okay. Porque sí, esa no va dentro de las tareas. No, por eso ya hasta ahorita se me ocurrió preguntar. Sí, es que ya ¿se acuerdan que en los otros cafés también las han compartido? Pero creo que se las envían a ella. Ah, ok. Bueno, entonces para... De todas maneras lo corroboro. Ok, ¿o se la puedo compartir a usted en su WhatsApp? ¿Sí? Ah, ok. Perfecto, gracias. Gracias, maestra Doña. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Gracias.